Bueno, buenos días. Os hemos convocado aquí por hacer una reflexión y aclarar algunas cuestiones respecto a la votación en la que se ha rehusado aceptar la tramitación de nuestra propuesta de reforma puntual del reglamento de las Cortes. La realidad es que esta noche el Partido Popular era favorable a apoyar el cambio de reglamento, como se pudo apreciar en la última Junta de Portavoces. Es decir, la única formación que se oponía era Vox. Esta mañana habían cambiado la opinión, según nos han trasladado, por presiones de Vox, que parece que había amenazado con tumbar al Gobierno. Y yo quiero dirigirme al señor Azcón para preguntarle quién manda en Aragón. Señor Azcón, desde que se ha formado este Gobierno, Aragón lamentablemente se ha convertido en el hazmerreír de España. Sus socios de Vox cada día nos regalan con un titular cada vez más absurdo, que si el cerdo en los comedores escolares, que si dejamos a los escolares sin fruta, que si a una mujer la agrede sexualmente un español, eso hay que tragárselo, hay que comérselo. Ahora, si es de otra nacionalidad, pues eso ya es más grave y habría que expulsarlo. Pero además, señor Azcón, usted tiene las calles incendiadas. No hay un día sin manifestación en las calles, en las poblaciones de todo Aragón. Hace poco, por ejemplo, vimos cómo le abucheaban en Huesca y seguro que no fue un plato de gusto después de tanto anuncio triunfalista como nos tiene acostumbrados. Y me voy a dirigir a Vox, aunque no parezca mucho la pena. El señor Marón ha hecho una intervención en la que ha incidido en que parece ser que nosotros nos proponíamos el cambio del reglamento por dinero. Les voy a decir lo que le suponen a las Cortes de Aragón el cambio de una agrupación parlamentaria a grupo parlamentario. Le supone un importe de 2.681 euros al mes. Es decir, si eso es pelear por dinero, obviamente aquí lo que se trata no es el dinero, sino que se trata de la pluralidad política, se trata de dar voz a lo que han votado los aragoneses en las urnas y no utilizar el reglamento para condicionar de manera torticera la representación de los aragoneses. Hoy nos desayunamos también con que el vicepresidente Alejandro Nolasco reta al señor Bermúdez de Castro por negarse a llevar la policía adscrita a los centros de menores en Aragón. Y por eso le volvemos a preguntar, señor Azcón, ¿quién manda en Aragón? Por nuestra parte, queremos agradecer a Izquierda Unida, a Chunta Aragonesista, al PSOE su apoyo. Y reiteramos una vez más aquí que, tal como anunciamos ya, presentaremos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la actuación que está teniendo las Cortes de Aragón respecto a los grupos minoritarios. La voz de los aragoneses, de los turolenses, que han confiado en nosotros, no va a dejar de oírse por mucho que algunos lo intenten. Y lo haremos en el Parlamento y lo haremos en la calle. Le pese a quien le pese, no nos van a callar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Guitarte, yo le quería preguntar, ¿tienen ustedes pactos todavía vigentes con el Partido Popular? Este cambio de opinión del PP en las últimas horas, que hace que ustedes no puedan tener ese grupo propio, ¿puede implicar algún cambio en esos pactos que tienen vigentes? Bueno, pues la realidad es que esto nos ha hecho ver, como hemos denunciado otras veces, que el Partido Popular no es un partido político que sea de fiar. Ya nos lo puso de manifiesto en la comarca de Teruel, lo vuelve a poner hoy en manifiesto aquí, y eso nos puede llevar a reflexionar muchas colaboraciones. No son cuestiones que tengan una relación directa, este es un asunto puntual de las Cortes de Aragón, y los otros acuerdos que hay son acuerdos de gestión, por ejemplo, en la Diputación Provincial o en algunas comarcas o ayuntamientos. Con lo cual, bueno, intentaremos analizar exactamente qué es lo que ha pasado, pero lo que obviamente hoy salimos de aquí es que lo que ayer estaba bien, hoy está mal, y no es por decisión del Partido Popular directamente, sino por asumir las presiones de Vox, con lo cual, por eso la pregunta clave para la sociedad aragonesa es que al final estamos pensando que tenemos un gobierno de centro-derecha o de derecha, y la realidad es que parece que vamos encaminados a tener un gobierno de extrema derecha, donde siempre se van a imponer los posicionamientos de Vox para evitar que el gobierno caiga. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias.